Muy buenas tardes, ingeniera Karina Rivera, le saluda Madonna Angulo. Esta es mi tarea individual de la unidad número 2. Vamos a hablar de los factores bióticos y abióticos y de qué manera afectan a la fisiología en las plantas. Los factores bióticos y abióticos son factores del ecosistema que tienen un papel importante en la formación del ecosistema. Los factores bióticos pueden definirse cuáles son sus componentes físicos y químicos no vivos en el ecosistema, mientras que los factores bióticos son los componentes vivos de un ecosistema. En general, los factores bióticos son los seres vivos como los animales, plantas, hongos y bacterias. ¿Cómo afectan los factores bióticos y abióticos a la planta? Los factores abióticos pueden definirse cuáles son los componentes físicos y químicos no vivos en el ecosistema, mientras que los factores bióticos son los componentes vivos de un ecosistema. Tanto los factores bióticos como los abióticos influyen en la supervivencia y la reproducción. Son factores importantes que componen el ecosistema. Factores abióticos son aquellos componentes de un ecosistema que no requieren de acción de los seres vivos o que no poseen vida, es decir, no realizan funciones vitales dentro de las estructuras orgánicas. Las plantas dependen directamente de las condiciones abióticas para su subsistencia. En esto se refiere a sus aspectos físicos, además de ser más propensas al ataque de enfermedades. Si los minerales resultan tener altas concentraciones, estos se vuelven tóxicos y dañan a la planta. Pueden sufrir daños fisiológicos e indirectos. Además, la planta y la tierra de cultivo pueden sufrir de la contaminación del agua, aire y suelo, por una amplia gama de causas que guían a la vida y a la muerte, de los herbicidas, fungicidas, insecticidas y fumigantes del suelo no se aplican en la dosis, si no se aplican en las dosis y el modo y en el tiempo apropiado, pueden presentarse problemas de intoxicaciones. Podemos decir que los factores bióticos, ¿cómo afectan a las plantas? Los agentes bióticos influyen patógenos, hongos, bacterias, virus y plagas como nematodos, insectos, ácaros y vertebrados, roedores o pájaros. ¿Cómo afectan los factores abióticos y abióticos? Los factores abióticos pueden definirse por sus componentes físicos y químicos no vivos, como ya hemos mencionado. Las enfermedades causadas por los hongos son las más comunes y extendidas. Tienen síntomas o características que pueden aparecer en el tallo, en las hojas y espigas. Cuando la infección es severa, los síntomas sobre las hojas varían desde pequeñas manchas o lesiones necróticas. También podemos decir que todos los ecosistemas están compuestos por factores bióticos y abióticos. Y estos elementos los que configuran las características de cada tipo de ecosistema. Los seres vivos dependemos de los factores abióticos porque los elementos abióticos son los que dan las características al espacio físico en el que se desenvuelven los individuos vivos. Por ejemplo, dentro de un ecosistema desértico solo sobrevivirían las especies vegetales que soportan la falta de agua. Los factores en el ecosistema interactúan entre sí y se notifican mutuamente. Si un factor biótico o abiótico desaparece de un determinado ecosistema, otros factores también pueden ser modificados. Muchas gracias, ingeniera Karina.